es este refugio que ha decidido Estados Unidos tomar en lo que ellos llaman su patio trasero o el hemisferio occidental, es decir, Latinoamérica, Centroamérica y Caribe. Este repliegue donde pone mucho más fuerza en América que en Europa, por ejemplo, o en Asia. ¿Cómo ves ese panorama? Sí, mira, es evidente que a Estados Unidos no le está yendo bien en el mundo en general, ni en África, ni en Asia, ni en el Asia Occidental, ni en la confrontación estratégica con China, ni en Ucrania, ni en Europa. Ahora se acaban de pelear también con los canadienses. Eh, la situación de la OTAN es de fragilidad absoluta, etcétera. Y lo único que le queda efectivamente es refugiarse en el entorno, en el hemisferio occidental. Pero yo creo que esa decisión de estrategia, que es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, eh, ha, yo me imagino que ha creado fracturas dentro de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Porque es muy difícil decirle a los militares de Estados Unidos que si hacen análisis de inteligencia, que si tienen información de inteligencia, por ejemplo, por decirte algo, una noticia de hace pocos días, el ritmo de construcción de los aviones caza de quinta generación de Estados Unidos, de China, es casi 3 veces más acelerado que el de Estados Unidos. O sea, por cada 10 aviones que fabrica Estados Unidos, China fabrica 30. Sin hablar de los avances tecnológicos, que eso ya meternos en un tema más profundo en materia militar. Entonces, en términos de correlación de fuerzas estratégicas, suponer que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que por cierto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no van a dar un golpe de Estado, van a acatar, pero sí se están produciendo fracturas. Hay alrededor de 48 generales que han sido pasados a retiro, a generales y almirantes, han sido pasados a retiro antes del tiempo de su tiempo completo de servicio o han renunciado. Y entonces eso es expresión de un malestar que hay dentro de la Fuerza Armada. Entonces, y es una salvaguarda que tiene solamente objetivos políticos. Es la posibilidad de mostrar resultados positivos. Pero efectivamente no es más importante en términos estratégicos los migrantes que el poderío de China, ni la capacidad que tiene Rusia de ir señalando el ritmo y el rumbo de la guerra, de la operación militar especial en Ucrania. No es más importante el narcotráfico que la fractura de carácter estratégico que está habiendo entre Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. O sea, lo que pasa es que los latinoamericanos que estamos sintiendo el golpe de manera directa, que estamos siendo avasallados por medio de las prácticas más reaccionarias, fascistas, un renacimiento del Plan Cóndor, la reagrupación ya no solamente de esa famosa derecha republicana, sino de la derecha fascista abiertamente. Este documento que acaban de sacar ayer o anteayer con respecto a Cuba, bueno, para no decir el secuestro del presidente Maduro, el ataque a Venezuela, el tema arancelario con Brasil, la permanente agresión contra México y la subordinación de los países pequeños, Ecuador, Panamá, Honduras, la reivindicación de Trump de que las elecciones en América Latina las está ganando él. Entonces, está El acoso. el acoso que nosotros pensamos que nos cuesta pensar que esa no es la dinámica mundial, que esa es la que nos está tocando a nosotros. La dinámica mundial es de un retroceso claro de Estados Unidos y de Occidente, eh,
Y creo que en ese marco hay que señalar el papel de Irán, el papel de la República Popular Democrática de Corea, porque eso ha cambiado, el papel de la República Popular Democrática de Corea ha cambiado la correlación de fuerza en el Extremo Oriente. Y el papel de Yemen, el país más pobre del Asia eh, occidental, que es capaz de decidir quién pasa y quién no pasa por el Mar Rojo, por el estrecho Bab el-Mandeb. Entonces, lamentablemente, Jorge, se está viendo que hoy lo que impera es el poder de las armas, no el poder del derecho internacional ni de las instituciones. Lo que está haciendo Yemen, Irán y la República Popular Democrática de Corea no es sustentar no es defender su soberanía, no es sustentar su punto de vista sobre la base de creer en el derecho internacional, ni en las instituciones, ni en la ONU, sino que creer en la fuerza de sus armas, de armas que por cierto las tiene el pueblo. Entonces, eso es un mensaje que no es un mensaje que se puede extraer de corto plazo, pero sí está cambiando la situación. Lo que está ocurriendo en el Sahel, que es algo de lo que se habla poco, pero es muy importante. Ahí han expulsado a Francia y por tanto a la OTAN y se produce una administración del conflicto de otra manera y ahora con asesoramiento ruso. Hay un mayor involucramiento todavía muy tenue y flojo, diría yo, de China y de Rusia, sobre todo de China, en los conflictos globales, pero eso va creciendo. Incluso en la comparecencia de Hegseth, él dijo que aunque China y Rusia estaban involucrados totalmente en el apoyo a Irán. Entonces, se van produciendo cambios, pero efectivamente en América Latina estamos resistiendo, tenemos que resistir porque el embate más duro se está dando contra nuestros países, contra nuestros pueblos, pero eso no nos puede obnubilar, no nos puede tapar la mirada global, planetaria, en el sentido de una crisis de Occidente, que en el fondo oculta una crisis mucho más profunda, que es la crisis del capitalismo. Porque, ¿qué mundo tenemos hoy? Tenemos un mundo de 900 millones de hambrientos, de 1.100 millones de personas que no tienen techo, de 800 millones de 1.200 millones que no tienen agua, que no tienen acceso al agua, de 19.000 niños que mueren diariamente por enfermedades que pueden ser curables. Entonces, ¿esa es la solución del mundo? ¿Ese es el mundo que queremos? ¿Ese es el mundo del futuro? No, no lo es, porque en el mundo hay recursos suficientes como para que todo el mundo pueda cumplir con su derecho a la vida, a la vivienda, al agua, a la salud, a la educación, a la cultura, etc. Entonces, claro, eso es mirar todo esto en términos estratégicos. Y yo el otro día en un artículo, no sé si lo viste, yo sacaba cuentas, ¿no? Claro, eso es muy cuantitativo, pero de alguna manera, o sea, Trump sacó en las últimas elecciones, Trump sacó, creo que fueron 77 millones de votos. Y el Partido Comunista de China llegó a 103 millones de habitantes, de militantes. Entonces, sí. Y después, cuando suma la población de ese occidente colectivo, que incluyendo a Japón, incluyendo a Australia, etcétera, etcétera, tienen una población mayor que los 5 países que tienen gobiernos comunistas en el mundo. Entonces, cuando uno quiere analizar las cosas en términos cuantitativos, también uno encuentra respuestas. La última te voy a hacer, específicamente, ¿qué se puede decir, sobre todo para la Argentina, en el marco de la situación que ustedes están sufriendo como venezolanos, sobre una perspectiva de cara
a una posible derrota de Trump en noviembre, ¿puede cambiar la correlación de fuerza y la situación de los venezolanos a partir de noviembre? Yo creo que los demócratas son peores. Una cosa es la política interna de los demócratas, que efectivamente en términos sociales es una política mucho más favorable a las necesidades del pueblo estadounidense, pero otra cosa es la política exterior. Y hay que entender que los demócratas son globalistas. Y que en el caso de Venezuela nos van a retrotraer a la agenda. Acuérdate que fue un demócrata, Obama, el que inició el conflicto en Venezuela, al declarar a Venezuela como una amenaza. Yo creo que voy a decir una barbaridad, pero bueno, la voy a decir. Yo creo que el problema no es Trump, el problema es Marco Rubio. Porque Trump piensa en términos de negocio. Y como bien dice la palabra, los negocios se pueden negociar. El problema es Marco Rubio, que está planteando la confrontación nuevamente en términos ideológicos. Quiere retrotraer el mundo a los tiempos de la Guerra Fría, a una confrontación ideológica, ahora no contra la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no existe, sino contra el Partido Comunista de China. Y cualquier manifestación popular, democrática, progresista, se ve como una acción de los comunistas. Y entonces eso hace que produzca esta reunión de hace unos días, que es un nuevo plan Cóndor mundial, o esta declaración funesta con respecto a Cuba, o todo el esfuerzo grande de apoyo, repito, ya no a la derecha republicana, que era, dentro de todo, era una derecha más o menos decente, sino que a esta derecha fascista, grotesca de los Bukele, los Milei, los Noboa, los Fujimori, etcétera, que es retrotraer el mundo hacia un periodo muy, muy, muy oscuro. Y el problema es que mientras el mundo no acepte que en Estados Unidos hay un gobierno nazifascista, va a ser muy difícil, porque lo que se está haciendo es convivir con ese gobierno nazifascista. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill, Stalin y Roosevelt, que tenían contradicciones totalmente antagónicas, entendieron que tenían que luchar contra el fascismo y se reunieron en Yalta, se reunieron en Potsdam, se reunieron en Teherán, hubo una reunión, se miraron a la cara, hubo varias reuniones. Bueno, en la última no Roosevelt, porque ha fallecido, participó Truman. Pero podían conversar, podían negociar. Hoy Europa apoya al nazifascismo en Ucrania, apoya al nacional sionismo de Israel, y apoyan a este gobierno nazi. Y ojo, tú y yo somos de una generación que nos tocó vivir a Nixon, que nos tocó vivir a Reagan, que nos tocó vivir a Bush, y esos no eran gobiernos de extrema derecha, eran gobiernos republicanos, pero no eran nazifascistas. O sea, no estoy diciendo un cliché, no estoy diciendo que los gobiernos republicanos son nazifascistas. Este es nazifascista, porque es supremacista, porque desprecia la democracia, incluso esa democracia de Estados Unidos, bueno, la desprecian las instituciones, desprecian a las minorías. Uno no podía decir que eso está tan arraigado en los gobiernos de Nixon, de Reagan o de Bush. Hoy sí, hoy es parte de la política Coincido totalmente. Sergio, se nos va a cerrar nuestro meeting de Zoom. Como siempre, infinitamente agradecido. Mucha gente en Argentina me pregunta cuándo volvés a entrevistar a Sergio. Estoy cumpliendo. Lo vamos a pasar seguramente en dos partes. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos que tengas un buen viaje y seguramente seguiremos en contacto y seguiremos consultándote, porque para nosotros
tu percepción, tu visión, tu análisis es imprescindible para entender desde otro lugar a lo que vulgarmente se tramita acá en el Cono Sur. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Jorge, saludos, muchas gracias y tú sabes que siempre estoy a la orden para usted y tratando de aportar en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias, un abrazo.